10 de la mañana, 10 minutos. Y esta nota bien podría ser una nota vinculada al fin de semana del patrimonio que tuvimos con ese movimiento espectacular de gente en todo el país visitando y trasladándose a muchos sitios que son patrimonio justamente de los uruguayos. Lo digo porque este libro que ustedes están viendo aquí, Relatos del 900, es una reconstrucción de una maravillosa época de nuestro país. Algunos la consideran la época de oro del Uruguay en todas las materias, y a través, de alguna manera, de la vida de edificios emblemáticos que tiene nuestro país, que son nuestro patrimonio, aparecen allí historias. Esas historias, bueno, han permitido que Relatos del 900, este libro de Soledad Gago, sea realmente una introducción, un viaje prácticamente sobre algunos de los aspectos patrimoniales más importantes que tiene nuestro país. Vamos a dialogar con ella para saber cuánto de ficción, cuánto de realidad y de qué manera desarrolló este trabajo. Soledad Gago, bienvenida. Un placer tenerte acá en la mañana de Arriba. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Lo primero que tengo que preguntarte es, recorres estos lugares pero a través de historias o de determinados personajes. ¿Lo haces como ficción o en realidad es una crónica porque son personajes reales e historias reales del 900? Sí, el libro, más que la historia del edificio, recorre sí la historia de esos lugares y edificios, pero a través de una persona, una familia o varias personas. Ajá. Nunca es solamente la historia del edificio. Y son todas reales, son todas personas que existieron, historias que existieron. Tiene un poco de color narrativo, digamos, por mi forma de escribir, sí, pero no es ficción. No es ficción. Nada de ficción. Es decir, que te basaste en el 900 tal y como se presentó. ¿Y de dónde viene el que te atrapara esa época del Uruguay? En realidad, primero, lo primero fue la idea del libro, de las historias, de los edificios, seleccionar. Hay muchos edificios por contar, muchas historias. Seleccionar y después buscando un título y buscando, junto con mi editor, nos dimos cuenta de que la mayoría de las historias transcurrían entre el siglo XIX y el XX, que el 900 englobaba todo. Entonces, de ahí, y sí, claramente fue una de las épocas más ricas culturalmente del Uruguay. Y pasás por edificios emblemáticos. ¿Qué edificios son protagonistas entonces? ¿O escenario de estas historias? Escenario, sí, mira, está el Parque Central con la historia de Abdón Porte. Está el Teatro Solís, que tiene varias historias mezcladas en una sola. Está la Capilla Jackson, con la historia de la familia Jackson, una de las familias más ricas e importantes en la historia del Uruguay. Está el Castillo de Arte Borda, con la historia del presidente de Arte Borda, el único presidente que mataron en Uruguay en ejercicio y que sinceramente yo no sabía demasiado sobre él. Está el Museo Blanes, con la historia de Clarita García de Zúñiga. Está el Museo Zorrilla, con la historia de Zorrilla de San Martín. No sé si me estoy olvidando de alguno. Bueno, la Estación Peñarol, con toda la historia de la construcción de lo que fue primero el barrio, después la estación y después el cuadro posteriormente. Estos edificios hablan de una época que tú decías, la del 900, una época muy prolífera y se nota en las construcciones. Pero estos edificios, ¿qué nos cuentan de la gente que vivía en esa época también a través de esas historias? Para mí todo. Por ejemplo, en la Casa Quinta Ferreira también me olvidé de esa. Es una maravilla, además. Es hermosa y, por ejemplo, para mí la Casa Quinta Ferreira, de hecho yo encaré la historia así, habla directamente de Ferreira, porque esa casa fue construida con él en todos los detalles. Él eligió el diseñador, él eligió cómo, eligió los herrajes de los todo, muebles. Cómo iba a ser el jardín, que evolucionara naturalmente, que no se podía tocar nada, no se podía cortar una flor de lo que estuviese en ese jardín, porque él utiliza, de hecho la educación de sus hijos fue en esa casa con maestros particulares, entonces él utilizaba el jardín como un lugar para que sus hijos estudiaran, y sí, para mí estos edificios hablan todos de sus protagonistas. De hecho, la historia del Teatro Solís no me pude decidir por una sola historia, porque para mí la historia del Teatro Solís es la historia de todos los artistas y espectadores que han pasado por ahí. ¿Cómo llegás a construir o a reconstruir
estos relatos, estas vivencias de estas personas, de estas familias, a través de qué llegas? Porque digo, el tema del paso del tiempo y el relato puede llegar a perderse, a distorsionarse. Sí, leyendo mucho, investigando mucho, hablé con varias personas que me ayudaron, pero yo lo pongo en la introducción del libro, que yo como periodista tengo la certeza de que a la verdad nunca voy a llegar, y mucho menos a una verdad que es tan lejana. Entonces, si bien no es ficción, porque yo investigué y construí los relatos en base a la realidad, yo acepto que quizás hay muchas cosas que si tú escribís esa historia, la escribís distinta, pero porque esa es mi historia, es mi versión de esa historia. Sí, obviamente, es realidad, leí mucho, hablé con varios arquitectos, con personas vinculadas a la casa, a los edificios, pero bueno, es eso. Está escrito además de una forma que ¿Cuál de todas estas historias a través de las vivencias, de la reconstrucción de personajes, de familias, cuál fue la que más te atrapó? La que más me atrapó fue la de Abdón Porte, increíblemente, porque yo soy de Peñarol, pero la de Abdón Porte desde que fue la primera con la que empecé a trabajar, y me atrapó desde el principio, pero porque, o sea, me parece que cualquier persona que quiere contar una historia, sea, no sé, alguien que escribe o alguien que quiera hacer una película, una serie, lo que sea, la historia de Abdón Porte tiene todo para ser maravillosa. De hecho, es con la que abro el libro. Soledad, sin ánimo, como dicen ahora, de spoilear el libro, pero me detuve por curiosidad y también por razones personales en el Museo de Bellas Artes Juan Manuel Blanes, en donde tú desarrollás la historia de Clara García de Zúñiga. Y eso me trae a la memoria muchos libros, muchas biografías, mucho se ha escrito sobre el 900, felizmente, porque somos muchos los apasionados de esa época que se vivió en el Uruguay. ¿Qué encontrás de diferente? O sea, ¿cuál es el toque distinto que le das o qué relacionamiento, casi diría emocional, sensitivo encontrás entre el Museo Blanes y Clara García de Zúñiga, más allá de lo que conocemos como historia? Es decir, ¿en dónde ponés vos o dirías vos o le podés comentar a la gente que le gusta este tipo de lectura sobre el 900? Hay una manera diferente de tratar, en este caso, la historia de Clara García de Zúñiga. Sí, justo el otro día le comentaba eso a una amiga, que yo leí varios libros sobre Clara y sobre su hijo. Sí. Y en todos Clara es tratada como una mujer loca. Sí. De hecho, hay varios que se llaman Clara la loca. Y yo en este relato nunca la traté a Clara como una loca. La traté como una... Porque Clara fue una niña normal de una familia muy rica y muy adinerada, que tenía muchas imposiciones y muchas cuestiones estructuradas, que tenía 2 hermanos mayores y quería jugar y divertirse, pero no estaba bien en ese momento jugar y correr en los charcos y divertirse y embarrarse para una niña. Entonces fue creciendo con todas esas estructuras, y yo la tomé como la historia de una mujer que quiso rebelarse, que quiso ser libre y no pudo por el tiempo en el cual vivió. Si la historia de Clara ocurriese ahora, que sería un poco difícil, pero la historia de Clara sería otra. No hubiese sido tratada como Clara la loca. Obviamente. Hubiese sido una mujer espectacular, y que lo fue para mí, y se hubiese liberado y hubiese marchado y hubiese sido otra. De hecho, el estigma de Clara García de Zúñiga lo acompaña a su hijo también, a Roberto de las Carreras, por recoger muchas de las reivindicaciones de su madre. Y fíjate que ya estamos hablando de un hombre que vivió hasta los 80 y pico de años, y se terminó siempre hablando de él, de que había años antes terminado del siglo. Porque justamente profesaba de alguna manera, o era el continuador de esas ideas liberadoras o rebeldes que tenía la madre para la época. Querer divorciarse era espantoso, pero claro, ¿cómo no se va a querer divorciar si su esposo le hacía cualquier cosa y le había separado de todo y le había alejado de todo? O sea, la terminaron declarando incapaz. Y todo eso por contexto y por la estructura de la época. Pero es un muy buen punto que hagas esa diferencia con lo que uno puede encontrarse, que, reitero, hay biografías, hay determinados personajes, hay otros que no. Acá hay historias de otros personajes que de repente allí hay un trabajo de investigación, y me imagino
imagino que de enamoramiento también tuyo de determinadas historias que dijiste sobre esto quiero escribir, como lo decía lo de Abdón. Sí, me pasó también con el Museo Pedagógico, que sinceramente yo no tenía mucha idea de qué iba. Y me encontré con que, leyendo, me encontré con que en el Museo Pedagógico había funcionado el antiguo internato de señoritas en Montevideo, que fue el primer lugar al cual chicas del interior, chicas muy chiquitas de 12, 13 años, se venían a estudiar para ser maestras. Yo soy del interior, entonces dije, wow, acá tengo una historia hermosa y que yo sinceramente no conocía. Conocí la historia de la primera maestra del Uruguay, que fue ahí investigando y leyendo para poder reconstruir esta historia. Bueno, la recomendación está hecha, Relatos del 900 de Soledad Gago. Hemos estado hablando con su autora y agradeciéndole mucho estos minutos en Arriba Gente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias.